la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Regresamos. Quiero desde ya agradecerle a cada uno de ustedes que se están conectando. Gracias a quienes están compartiendo la transmisión y muchísimas gracias a quienes nos han apoyado orando por este foro que vamos a comenzar dentro de un par de minutitos. Si me confirman, bueno, ya tenemos audio, ya me estoy escuchando yo por aquí. Gracias. También quiero darle a cada administrador de las páginas que nos permiten compartir. Quiero contarles que hay muchas páginas en las que compartimos estas transmisiones que no son gente cristiana, y eso pues a nosotros nos bendice porque estamos llevando el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. El foro que hoy vamos a estar compartiendo lleva por título Entendidos en los tiempos, y pues para eso hemos invitado al panel que ustedes están viendo a continuación. Nos está acompañando desde Peoria, en Illinois, en Estados Unidos, la pastora María Hatfield, que es la pastora de la Iglesia Amor Viviente en Estados Unidos. La Iglesia Amor Viviente en Peoria, y presidenta de la Junta Directiva de la Iglesia Amor Viviente en Estados Unidos. También nos está acompañando la hermana Sandra Guillén de Rojas, quien es directora de consejería, y es ministra licenciada, ordenada, ¿verdad, Sandra? En consejería en la Iglesia Amor Viviente en la ciudad de Tocoa, Colón. También nos acompaña la hermana Sisi Rosenbrock de Mejía, que es una conocida periodista cristiana, pero sobre todo ministra del Señor, que nos también hace el favor de acompañarnos en esta noche durante este foro. Y como algunos de ustedes ya lo saben, es en gran medida la que nos va quitando la cuña. Se los he dicho un montón de veces, aquí en su palabra no volverá vacía. Es la que nos dice por qué no hacemos esto, y allá vamos. Muchas gracias, Sisi, por dejarse siempre usar. Nos estaba acompañando el pastor Jorge Torres, pero no sé qué pasó, que Jorge perdimos la señal con Jorge. Estoy haciendo algunos arreglos para poder compartir con ustedes el panel que nos está acompañando en esta noche. Quiero, como siempre, agradecerle al Señor porque nos permite hacer estas cosas que a veces pensamos que son locuras, y creo que no dejan de serlo. Pero el Señor nos ha salido al encuentro en todo lo que hemos estado haciendo, y hemos visto la mano de Dios en el desarrollo de esta semana, mientras hemos estado avisando, y estamos confiando en que Dios va a seguir manifestándose con poder, con gloria, pero sobre todo que su palabra no volverá vacía. Voy a presentarles en este momento, solo termino de hacer un pequeño arreglito aquí a propósito de la salida del pastor Jorge, pero quiero presentarles al panel que hoy nos está acompañando. ¿Cuál es la temática que vamos a hacer ahorita? Pastor Jorge Torres, ya te voy a dar entrada. Solo necesito volver a arreglar todo. ¿Cuál es la temática que vamos, o la metodología que vamos a usar hoy? La idea es desarrollar un foro. El foro tiene como título Entendidos en los tiempos.
Cuando yo contacté a los hermanos y hermanas, al hermano y las hermanas que nos van a acompañar en esta noche, les hablaba de algo que Dios ha puesto en mi corazón cuando comenzó el asunto de COVID 2019 y cómo se fue moviendo por todo el mundo. Me decía fuerte que somos la generación que Dios puso para este momento. Usted y yo, no solo los panelistas, incluso no solo los cristianos. Toda la gente que está viviendo en este planeta en este momento, como Dios no hace nada de casualidad, somos los que Dios definió que estuviéramos en este momento de la historia. Y de eso se trata, ser entendidos en los tiempos. Hace una semana más o menos el pastor Gabriel Callejas de la Iglesia Amor Viviente en Broward nos hablaba precisamente de Dios en los tiempos, y de ahí surgió a raíz de una plática con Sisi la idea de este foro y hablar de entendidos en los tiempos. El verso que usaba, el pasaje que usaba el pastor Gabriel, está en el primer libro de Crónicas. Estaba formando su ejército, dice que había juntó a 200 hombres de la tribu de Isaacar, 200 principales que eran entendidos de los tiempos y que sabían que era lo que el pueblo necesitaba. Y luego dice que el pueblo y sus hermanos, dice, seguían sus instrucciones. Estamos viviendo un momento sin precedentes en la historia de la humanidad. Si bien es cierto, hubo pandemias antes, ninguna tuvo el impacto global que esta está teniendo en todos los aspectos, no solo en la situación de salud, en el aspecto económico, en el aspecto social, incluso en la vida de la iglesia. Y de esto vamos a estar hablando en estos minutos que quedan, de ser entendidos. Esto pues hemos pedido que hagan algunas, que le pedimos a cada uno de los hermanos que ellos nos compartieran una temática, y quiero pedir a la pastora María que nos pueda compartir este primer tema, que era entendidos en los tiempos. Si ustedes que están en redes sociales nos están viendo por Facebook, por YouTube, pueden enviar alguna pregunta, algún comentario, y aquí nosotros lo estamos trabajando. Muchísimas gracias por estar pendientes, pastor. Gracias, Marco. El momento que tú me compartiste el tema y luego la parte que tú querías que yo compartiera, inmediatamente tuve un recuerdo con mi papá. Este recuerdo era de cuando yo tenía como 16 años. Yo estaba hablando con mi papá acerca de los últimos días. Y recuerdo entre como la edad de 15, 16, 17, mi padre estaba hablándome mucho de esa etapa. Ahora es importante, creo, mencionar mi edad. Tengo 47 años y la razón que yo menciono mi edad es porque va a afectar va a ayudarles a entender un poquito más de lo que yo voy a compartir. Cuando mi padre, cuando yo estaba en esa edad, él me estaba hablando mucho acerca de esto. En ese tiempo, hace más de 30 años atrás, no existía la tecnología que existe el día de hoy. Pero en esos momentos mi padre me comenzó a hablar acerca de los días que venían y de estar preparados para esos días. Yo recuerdo que al estar escuchando a mi padre hablar de esto conmigo personalmente desde el púlpito, como muchas personas, yo comencé a sentir temor. Y recuerdo que el temor llegó a ser en un momento en mi vida como abrumador. Y mi padre venía y oraba por mí antes de que yo me dormía muchas veces. Y recuerdo un día que él entró a orar por mí. Y yo le dije a mi papá, tengo mucho miedo acerca del futuro, tengo mucho miedo Y comencé a compartir mis temores con él. Le comencé a preguntar a él que si él en algún momento había sentido temor. Mi padre nació en los 40s, ya en los 50s, en los 60s fue cuando nosotros comenzamos a ver como nación en Estados Unidos la tecnología cambia radicalmente. Claro, no lo entendíamos ese tiempo, bueno, yo ni siquiera había nacido, pero hablando de la sociedad no entendía hacia dónde eso iba.
Pero mi padre ya era parte de una generación que estaba viendo cambios bastante fuertes en la tecnología. Y recuerdo que él me habló de que él era, siendo un hombre joven, en su adolescencia y siendo un joven adulto, que él también enfrentó los mismos temores. Si iba en algún momento él llegar a la edad de casarse, si le iba a hacer esto, lo otro. Muchos de los pensamientos que los adolescentes, los jóvenes muchas veces tienen cuando piensan en los últimos días. En esas conversaciones que yo comencé a tener con mi padre, él me comenzó a preparar por los días que venían. Y yo, como digo, no existía la tecnología que existía hoy, pero yo comencé a entender en mi espíritu la realidad de los últimos días, de acuerdo a lo que la palabra estaba enseñando. Y eso me llevó a mí a comenzar a hacer ciertas preguntas. Yo recuerdo, yo tenía que manejar a donde yo iba a la escuela. En diferentes tiempos que yo iba manejando, yo iba orando sobre este tema. Y yo comencé a preguntarle al Señor cómo va a ser esto posible. No entiendo yo cómo se puede levantar un anticristo que puede controlar al mundo. No entiendo cómo puede ver, para eso él tendría que tener la habilidad de ver a todos alrededor del mundo, tendría que tener la habilidad de controlar la economía, tendría que tener la habilidad de tecnología, que en esos momentos cuando yo estaba teniendo esos pensamientos no existía. Yo no tenía un celular. Mi padre no tenía un celular en esos tiempos. En estos tiempos que yo estaba teniendo estas conversaciones con mi padre, uno no tenía una computadora en la casa. Yo todavía contestaba el teléfono en el pasillo. En estos tiempos, yo tengo muchos recuerdos muy claros. Yo creo que cualquier persona de mi generación igual. Recuerdo la primera vez cuando estaba en la universidad entrando y viendo computadoras en un salón. Pero estas cosas no existían en mi tiempo. Yo me hacía las preguntas, Dios, yo no sé cómo es posible. Pasaron en los años que se fueron dando cuando yo estaba ya saliendo de la adolescencia, ser joven adulta, comenzaron a compartir con el público la habilidad de los satélites. Comenzaron a salir los celulares, las computadoras, después vino y me van a disculpar con mi español a veces no es lo mejor, pero comenzamos a ver software, no sé la palabra software en español. Sí, software. Ok, entonces el mundo fue cambiando y al mundo ir cambiando yo comencé a entender cómo iba a ser posible que se levantara un anticristo y la realidad de los últimos días de manera práctica, porque estaba lo que la Biblia decía, pero uno mirando a su alrededor diciendo de manera práctica cómo va a suceder esto. Y yo recuerdo hablando con mi padre y habían tantas preguntas acerca de tribulación, las diferentes teologías, los diferentes pensamientos acerca de la tribulación, el rapto, y todo eso estaba en mi cabeza. Y recuerdo que mi padre, y dicho sea de paso, yo recuerdo hace 20 años atrás, cuando hubo ese susto en el año 2000, el Y2K. De Y2K, de que se iban a apagar todas las computadoras y el pánico que se dio en Estados Unidos y en muchas iglesias y me imagino alrededor del mundo. Sí. Entonces, entre todo eso, yo recordaba, y mi padre había fallecido el año anterior y me entra el año 2000 y en el Y2K, y yo recuerdo hablando del Y2K con mi padre, hablando de estos últimos días, estas cosas. Entre todas esas conversaciones que yo tenía con mi papá, lo más importante que yo pude entender era de que esto venía, aunque yo no lo podía explicar la tecnología, mi padre no había visto esa tecnología, estas cosas iban a suceder, independientemente cuándo iban a suceder o cómo iban a suceder. Dios tenía a la iglesia preparada y estaba preparando a la iglesia para entrar a esos días. Y yo recuerdo que yo pasé muchos años antes de ver la tecnología orando sobre mí misma, orando sobre mi persona, que el Señor me preparara para esos días, que yo no sería, oraba que yo no sería una persona cobarde, que yo podría ser una persona que entendía los tiempos, que yo podría ser una persona efectiva en esos tiempos. Y estamos ahí, estamos en los últimos días. Yo sé que muchas personas hablan del coronavirus, dicen cómo esto entra a todo el panorama de los últimos días. Y primeramente, quizás solamente quiero establecer de que estamos ahí, estamos en los últimos días.
Y hemos estado en los últimos días por mucho tiempo. El tema era entendido de los tiempos. Nosotros no podemos hablar de estos tiempos sin hablar de la tecnología, sin hablar de cuán conectados estamos en este mundo, porque ese es parte del cuadro que el Señor quiere que nosotros veamos. Yo quiero hablar de eso solo por un momento. No va a ser el enfoque de lo que voy a estar compartiendo, pero es la entrada. Yo cuando estaba en mi adolescencia y orando sobre Señor, cómo voy a ser efectiva en estos tiempos, una de las cosas con las cuales yo estaba luchando, y quizás para muchas personas que me están oyendo hoy, la lucha es igual, especialmente quizás personas jóvenes, es aceptando que somos parte de esa generación de los últimos días. Somos parte de la generación que va a ver el mundo cambiar radicalmente y vamos a ver el mundo preparándose para el retorno de Cristo. Va a ser innegable, es innegable la manera que el mundo está cambiando. El avance de la tecnología realmente no ha logrado agarrar la atención de la iglesia. Y la razón que el avance de la tecnología no ha logrado agarrar la atención de la iglesia, número uno, porque ha sido progresivo, y número dos, porque ha sido conveniente. Entonces nosotros de una manera muy suave hemos estado entrando a todo lo que significa más y más tecnología, sin realmente entender que es una gran señal de parte del Señor para nosotros. Vienen muchas señales del retorno de Cristo. El avance en la tecnología es una de las señales muy grandes que nos avisan a nosotros que estamos viviendo en esos tiempos. Muy bien, entonces está la tecnología y luego llega el coronavirus. Y muchas personas dicen, ¿y qué tiene que ver el coronavirus y la Biblia y tecnología, todo esto? Bueno, el coronavirus no es la señal de que Cristo viene mañana. Es uno de los dolores, es una de las tribulaciones, es una de las señales que el Señor está permitiendo. Pero el coronavirus es un poco diferente que la tecnología. Y le voy a decir por qué, como señal. Está agarrando la atención de la iglesia, está agarrando la atención del mundo a la misma vez, dos cosas simultáneas. El mundo está frenado, económicamente hablando, políticamente hablando y de muchas maneras. La iglesia está como asustada y la iglesia está sorprendida y el Señor ha permitido este virus. Y este virus ha agarrado la atención del mundo. Ahora, encima de este virus vuelvo a hablar de la tecnología, ya existe, ya se está entregando, ya se está encaminando todo lo que es la tecnología con 5G. Y para los que quizás no saben el impacto del 5G, el impacto del 5G es que va a tener sobre nuestras vidas a nivel mundial, va a ser con la inteligencia artificial. Nuestro mundo va a cambiar radicalmente en los próximos 12 meses. Cuando entra 5G por Estados Unidos y por Europa, porque va a dar la habilidad de tener muchas cosas más automáticas en las fábricas, en diferentes cosas que van a hacer nuestras vidas más fáciles, más convenientes, van a ayudar a negocios, pero a la misma vez va a dar una habilidad increíble a gobiernos para poder administrar la información que ellos tienen y mover la información que ellos tienen dentro de sus poblaciones. Ahora, el coronavirus está ahí, está pegado con el 5G. ¿De qué manera? El coronavirus nos está forzando a conectarnos tecnológicamente de una manera que nunca hemos visto en el mundo. La primera manera que estamos viendo un cambio radical es el movimiento de dinero. El dinero, el efectivo está prácticamente desapareciendo en lugares, en países del primer mundo. Es absolutamente increíble lo que está pasando en mi ciudad, en mi nación, donde dentro de 4 o 5 semanas no he visto efectivo. O sea, todo se está yendo en línea. ¿Por qué? Se está yendo en línea porque para guardar la salud de las personas, no tocar el efectivo, no ir a la tienda, cosas así. Entonces el coronavirus
está ayudando el proceso de que no resistamos más esta etapa de la tecnología. Negocios, iglesias, personas individuales. El coronavirus es algo que, en mi opinión, y solo es mi opinión, va a pasar, vamos a salir de esto, pero algo que también va a surgir de esto es un avance mayor en la tecnología con referente al mundo y el control del mundo y cómo el mundo se va a ir uniendo más y más a nivel tecnológico, dando la habilidad de que nosotros perdamos más privacidad, más derechos, más libertad. Ok, entonces... María, si me permitís, quiero pedirle a Sisi, yo siempre he dicho, y Jorge va a estar de acuerdo conmigo, que Sisi es medio conspiranoica, le gustan todas estas cuestiones, ¿verdad? Y últimamente, Sisi, y cuando vos estabas hablando acerca de tecnología y tal, a mí se me estaba viniendo a la memoria precisamente el 5G. Y Sisi hace unos días publicó algo que le pediría, así breve, Sisi, si nos habla de qué era esto de 5G, antes de volverle a dar el paso a la pastora María. Bueno, creo que he publicado varias cosas acerca de la tecnología 5G, pero bueno, coincido completamente con lo que María está apuntando. Obviamente todo esto que está sucediendo con el coronavirus y con otras cosas nos van a llevar a ser personas dependientes de la inteligencia artificial. Y estaba viendo que hace poco, creo que fue en Alemania, que murieron muchos pájaros a raíz de la tecnología 5G, que por cierto ya lo prohibieron en Twitter, asociar el coronavirus con la tecnología 5G, pero sí en algunos sitios en YouTube atribuyen incluso no solo el coronavirus, sino otro tipo de enfermedades como consecuencia de algunos experimentos, ¿verdad?, que se están haciendo con la tecnología 5G, que es una tecnología que se va a estar utilizando en la red Wi-Fi, pero también en todo lo que tiene que ver en el ámbito tecnológico. Lo que se dice es que se va a instalar en cada poste de luz, una antenita 5G, y que no va a funcionar como la red inalámbrica que actualmente nosotros utilizamos, sino que vas a tener que tener un receptor en cada una de tus habitaciones, ¿verdad? Entonces, si de por sí ya la tecnología 4G ha resultado un tanto contraproducente, crea niveles altos de estrés y otras cosas, pues habría que esperar que nos viene con la tecnología 5G, que eso va definitivamente, y máxime en Estados Unidos, María. Ok, gracias, Sisi. Continúa, María, perdón. Entonces, al ver el coronavirus y la tecnología nueva que está saliendo, estas son sencillamente señales para nosotros los creyentes de que estamos en los últimos días. Y ahora, hay muchas personas que se atemorizan al oír estas cosas. Y quiero decirles que eso no viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él no nos da un espíritu de temor. Entonces, cuando comenzamos a oír de estas cosas y nuestros corazones inmediatamente, el estómago uno se pone nervioso, eso no viene del Señor. Y para allá voy con esto, porque esto es para nosotros los creyentes cuando vemos estas cosas que están pasando. Nuestra respuesta debe ser señal, 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 Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero no pánico y no temor. Sencillamente son cosas que no podemos ignorar. Y yo sentí la importancia de mencionar eso al principio, porque cómo podemos hablar y decir que estamos entendidos de los tiempos y no reconocer los avances de la tecnología, que son una señal para nosotros, para la venida de Cristo. El coronavirus y quizás más enfermedades y plagas puedan venir al mundo a resultado de lo mismo que Cristo habló de los dolores claro, antes de la venida de Él, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas más cosas vamos a ver que van a pasar. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿qué hacemos? Y la primera cosa que hacemos es reconocer, estamos en los últimos días. Reconocer que nosotros, como tú dices, somos la generación que Dios ha escogido. Ahora que uno dice, muy bien, veo, no cierro los ojos, no cierro
no tapo mis oídos, estamos en los últimos días, es innegable con las cosas de la tecnología, con esta enfermedad y otras que vendrán. Estoy viviendo en ese tiempo. ¿Qué hago? Hay dos cosas que, antes te digo qué hago, es importante entender también de que el discernir la venida de Cristo y los últimos días no solamente se trata de ver la tecnología y las enfermedades. Uno todavía puede quedar ciego. Uno tiene que en su espíritu entender lo que está pasando. Claro. Uno tiene que caminar cercamente con el Señor. Yo por eso compartí al principio que mi padre hablaba de estos días conmigo, aunque él no había visto la tecnología, porque espiritualmente él estaba despierto, él estaba entendido del mover del espíritu en la generación, él miraba que venía, y claro. Entonces, aunque él no vio el cómo que yo estoy viendo, aunque él no vio la pandemia que yo estoy viendo, que yo estoy viviendo, debido a su caminar con Cristo, debido a su conocimiento de la palabra, él ya estaba hablando de esto, él ya estaba diciendo, viene. Entonces, sí. Si me permitís, discúlpame, María. Yo estoy muy emocionado por lo que está pasando, porque nosotros tuvimos una reunión el miércoles y cada quien pues se le asignó algo de qué hablar, pero definitivamente ninguno de ustedes habló entre ustedes sobre qué íbamos a hablar. Sandra, ¿de qué se trata la última parte del bosquejo que usted me mandó hace más o menos una hora, hermana Sandra? Hablaba de que adorar es confiar, ¿va? Si la iglesia está entendida de que estamos en los últimos tiempos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Y usted me asignó un tema que es tiempo de adorar, de buscar y de orar. Y yo creo que es muy propicio, me gusta mucho y comparto lo que María y Sisi han comentado, pero creo también de que el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo difícil, estamos viviendo tiempos que no son muy agradables, estamos viendo muertes por todos lados, la gente desesperada, los gobiernos colapsados, estamos viendo que nadie tiene como la salida para esto. Claro. Entonces, qué difícil es adorar, qué difícil es orar cuando miramos que todo está tan trastocado. De un momento a otro, la vida nos ha cambiado. Y es fácil adorar a Dios cuando todo está bien, cuando no tenemos ninguna problemática, o tal vez solo estamos luchando con los problemas cotidianos, pero esta es una cuestión inédita. Nunca habíamos vivido algo así. Entonces, ¿qué nos queda? Debemos aprender como Job lo hizo en tiempos de tanta dificultad, a donde fue desposeído casi de todo. Él tuvo la entereza de poder levantar sus manos al cielo y decir: Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Y tuvo una actitud de oración. Creo que Dios nos ha apartado a nosotros, a cada uno en los hogares. Dios nos ha apartado, Dios movió agendas, Dios quitó toda la acción que teníamos y nos ha estado queriendo como llamar la atención de que busquemos qué es lo importante. Que es precisamente de lo que María nos está hablando. Regresamos con María. Sí. Cuando Jesús, voy a ir a Hechos capítulo 1, cuando Jesús resucitó de la muerte, él se presentó a sus discípulos en Hechos capítulo 1. Voy a leer de 3 al 11 porque quiero que veamos todo el contexto. Él dice que después de padecer la muerte, Jesús se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes. Y ya se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les demonio de que él estaba vivo. Él se sienta a comer con sus discípulos en una de las últimas veces que preguntan a Jesús, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y el Señor les dice a ellos que no les toca conocer ni el momento ni la hora. Y les dice que el enfoque de ellos es recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y cuando nosotros miramos las señales del día de hoy y vemos lo que está pasando, muchos preguntan, ¿es el fin del mundo? ¿Dios lo va a hacer ahora? ¿Viene Cristo en el 2020? ¿Viene el 2021? ¿Cuándo viene Cristo? Y se viene a mi corazón la respuesta de Jesús. Le dicen, ahora vas a restablecer el reino de Israel, están buscando fechas, están buscando algo específico. Y él les dice, no les toca conocer la hora. Estas cosas que nosotros estamos viendo son señales para que entendamos el tiempo. Pero aunque vamos a entender el tiempo, no vamos a conocer la hora. Si Dios nos revela los tiempos, pero no la hora, eso quiere decir de que nuestro enfoque no debe estar en la hora. Jesús dice que el enfoque de ellos debe estar en ser testigos. Y es bien importante, creo que la iglesia entienda en estos días que hemos visto muchas cosas, veremos muchas cosas más y no vamos a saber la hora. Pueda que Cristo regrese en 2 años, 10 años, 20 años, las señales sencillamente van a aumentar y aumentar. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es el mismo que tenían los discípulos y es de ser testigos. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque cuando el Señor le da esta palabra a los discípulos, si continuamos a ver los próximos versículos, dice de que habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, o sea, estos fueron como sus últimas palabras, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que nos han visto irse. Nosotros tenemos que enfocarnos en una sola cosa, y es ser testigos, y es compartir el evangelio, y no es una manera, no es algo, no es como le expreso, no es algo simple lo que estoy diciendo. Esto siempre ha sido la comisión de la iglesia, de ser testigos, y el enemigo ha logrado con mucha efectividad distraer a la iglesia de su misión, que es de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces yo decía, cuando oímos estas cosas muchas personas se asustan y sienten temor, pero eso no viene de parte del Señor. No debemos de asustarnos, Marcos, debemos de reenfocarnos en nuestra misión, que es de ser testigos. Amén. Hay 2 cosas que no cambian, no importa las señales que vemos, no importa el día en que estamos viviendo. Uno es nuestra misión y segundo es la paz de Dios. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14:27, hablando en el mismo contexto, porque esto era antes que él fue crucificado, pero el contexto era prepararlos para el hecho que él iba a ser crucificado, que él iba a resucitar e irse, y ellos iban a entrar a su propósito. Les habló muchas cosas, y dentro de esas cosas, cuando él les dice a ellos, la paz les dejo, mis paz les doy, no se las doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Entonces Jesús, sabiendo que la iglesia, para los que conocemos la historia de la iglesia, cuando Cristo regresa, asciende al Padre, la iglesia comienza a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entra en una gran persecución por casi 400 años la iglesia es perseguida. Entonces Jesús sabía que inmediatamente ellos iban a entrar en situaciones bien complicadas, muy difíciles, cosas que iban a costarles todo. Y él les dice, no se preocupen en la hora que voy a regresar. No se enfoquen ahí, enfóquense en ser testigos. Y número 2, les doy mi paz, no se turben sus corazones. En Mateo capítulo 28 está la gran comisión, y Jesús dice algo que es bien importante que escuchemos este día.
En la última parte del versículo 20, Jesús dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él está presente con nosotros en medio del coronavirus. Él va a estar presente con nosotros cuando entramos a ver aún mayores niveles de tecnología desarrollándose. Él ha estado con nosotros de hace 30 años. Él está con nosotros en este momento, enfocándonos en ser testigos, calmando nuestros corazones para que no tengamos temor, acompañándonos, manifestando, yo estoy con ustedes. Jesús dice, recuerden, y Él usó esa palabra porque Él sabía de que muchas de las cosas que ellos iban a enfrentar iban a ser muchas veces mucho para ellos. Y en medio de eso dice, voy a estar con ustedes. Entonces el Señor está con nosotros. Quiero terminar con decir esto, Marcos. Parte de las señales son la tecnología. Y es importante que nosotros, al recordar, nuestro enfoque es ser testigos. Dios promete su paz y Él promete estar con nosotros literalmente hasta el fin del mundo. Mi enfoque no es la hora, mi enfoque es ser testigo, pero hasta ese mero momento, Él va a estar conmigo. Ahora veo la tecnología, ¿qué hago? Ahora veo las señales con las enfermedades, ¿qué hago? Es importante que nosotros como la iglesia aprovechemos la tecnología. Es importante que nosotros veamos estas oportunidades que se están abriendo. De la misma manera que la tecnología y la crisis del coronavirus y cualquier otra cosa que pueda venir está creando oportunidades para los últimos días, está creando oportunidades para que el anticristo se levante. También está creando oportunidades increíbles para que el evangelio alcance todo el mundo. Y Jesús dijo que cuando hemos predicado el evangelio a todas las naciones, el fin vendrá. Así que no hemos llegado ahí, no hemos predicado el evangelio a todas las naciones completamente. Entonces, este es nuestro momento para mirar hacia la tormenta y decir, no tenemos que tener temor, y cuáles son las armas que vamos a usar. ¿Nos vamos a esconder en una cueva y tener miedo a esta tormenta? ¿O nos vamos a parar y decir, no sé la hora, no me toca saber la hora, pero sí conozco las señales y no voy a tener temor porque Él está conmigo? ¿Y qué más? Mi amo, mi Dios, me ha encargado algo, y es de hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuáles son las herramientas que yo puedo usar? Y las oportunidades se están abriendo. Miren, el coronavirus, como yo mencionaba, tecnología está creando oportunidades para cosas no buenas que van a venir al mundo, pero también hay tantas personas clamando al Señor. Hay tantas personas que están escuchando seguro este programa que no lo hubieran hecho antes, porque tienen miedo, o están asustados, o tienen preguntas. Hay personas que se están conectando con el Señor, están abriendo la Biblia, que no la han abierto en mucho tiempo. Hay personas que se están conectando literalmente con la tecnología para sobrevivir, y por lo tanto el vínculo se está abriendo para que ellos escuchen en la palabra del Señor de una manera que nunca lo han oído antes. Entonces es simultáneo. Las señales que abren el espacio para el retorno de Cristo también abren la puerta para la predicación del evangelio. Y en el momento perfecto, el Señor nos va a sacar, en el momento perfecto, Él va a regresar, Él va a hacer lo que le toca hacer, lo que Él ha prometido hacer. El peligro en este momento es el temor. El peligro es el pánico, donde la iglesia o el creyente comience a absorberse en preguntas como, ¿viene el mañana? ¿Cuál es la hora? Asustándose. No podemos entrar ahí. Nosotros tenemos que decir, sí, es una señal obvia. Sí, estamos en esos tiempos. Tú hablabas de los hijos de Isaacar, de que eran entendidos en los tiempos. Y no solamente eso, sino que sabían qué hacer. Ahora, el contexto de eso, Marcos, es de que David estaba buscando hombres de guerra. Y cuando vos lees todo el pasaje de todas las personas que él estaba levantando, que se unieron a él, todos tenían ciertas capacidades. Y la razón que los hijos de Isaacar eran importantes eran porque sabían cómo aplicar las tecnologías de guerra que ellos tenían. Entonces, nos toca a nosotros decir,
bueno, reconozco los tiempos, no me voy a esconder, no voy a atemorizarme, más bien entiendo de que el tiempo está más corto de lo que yo pensaba, entrémosle a todo lo que el Señor nos ha llamado, sin temor. Gracias, María. Y hablando de señales, hablando de todo lo que esto significa, se escucha el canto de la tórtola, Sisi. Fíjate que vos decías algo bien interesante, y es que ninguno de nosotros se puso de acuerdo en lo que iba a hablar, pero todo guarda una relación, y yo escuchaba a María y sonreía y le daba gracias al Señor porque está tan, pero tan relacionado lo que ella habló con lo que yo les voy a hablar a continuación. Y el tema que me toca desarrollar es temporadas o la temporada. Comienzo con la lectura del Salmo 31 en el versículo 15, la primera parte. En tu mano están mis tiempos. Mis hermanos, nuestros tiempos, nuestras temporadas están en la mano poderosa del Señor. Y si estamos ahí en el hueco de la mano del Señor, no tenemos absolutamente nada que temer, porque ahí nada y nadie nos va a tocar. Tenemos que entender que tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual existen diferentes temporadas. Y para ir entendiendo esto, pues yo soy un poquito así como más maestra, ¿verdad? No soy tan predicadora, pero sí les voy a ir desglosando algunos conceptos para ir entendiendo el tema de las temporadas o la temporada. ¿Qué es una temporada? Bueno, una temporada, mis amigos, es un periodo de tiempo caracterizado por algo en especial o destinado a cierta actividad. Oiga lo que dice la Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión mucho más contemporánea. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. El rey Salomón, a quien se le atribuye el libro de Eclesiastés, como usted sabe, era un estudioso, un investigador de la vida y la conducta humana. Y él observó que hay un momento predeterminado por Dios para cada acontecimiento en nuestra vida. Esto significa, mis amigos, que el Señor ha agendado en las páginas de la eternidad el cuándo de cada actividad y de cada acontecimiento de nuestras vidas. Si usted nota en la lectura de Eclesiastés, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8, el predicador enumera 28 actividades que muy probablemente simbolizan la rueda de la vida, 14 positivas y 14 negativas. ¿Por qué? Bueno, esto indica que Dios ha establecido un balance en la vida del ser humano con el fin de equilibrar su carácter. Cada temporada, mis amigos, que se enumera allí en el libro de Eclesiastés, tiene una lección para nosotros. Y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, pues determinó el Señor que hoy les hable sobre una temporada en particular, la temporada de la lluvia tardía. De manera natural, la estación de la lluvia tardía caía durante las primeras semanas de la primavera, antes de la cosecha, y era necesaria, escuche bien, para hacer que la plantación madurase la cosecha. La lluvia tardía, amigos y amigas, es símbolo del derramamiento del Espíritu Santo que se manifestará en los últimos días de la historia de la tierra y está preparando el terreno para la cosecha que Cristo realizará en su segunda venida. Amigos, esta lluvia tardía está siendo derramada en este tiempo sobre la iglesia. Esta es la temporada de la lluvia tardía. Escucha lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículo 17. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Versículo 18. En estos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también la lluvia temprana capacitó a los apóstoles para realizar la obra del Señor y llevar su evangelio a muchas regiones en aquellos días. Y la lluvia tardía, amigos y amigas,
se está derramando sobre nosotros para capacitarnos para una nueva temporada, porque estamos a punto de entrar en una nueva temporada. Créanme, créanme, la iglesia debe entrar en un nuevo tiempo de consagración, de santificación. Nosotros tenemos ya no que estar jugando a ser cristianos, ya no que estar jugando a hacer eventos dentro de las iglesias, jugando a la adoración que se ha convertido en muchas iglesias en show. No, tenemos que afirmarnos, tenemos que santificarnos, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Déjeme leerle lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Entonces, mis amigos, la lluvia tardía, esta temporada de lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, nos está capacitando para resistir la hora de la prueba que ya comenzó en el mundo. También el derramamiento del Espíritu Santo nos está capacitando para predicar el Evangelio y dar la última advertencia a este mundo caído. Tal como pasó con la iglesia primitiva, también sucederá con esta generación. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigos y amigas que nos están viendo y escuchando en esta noche, la gran comisión está precedida de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Dios desea dotarnos de su poder para la evangelización. Entonces el Señor nos dará poder para buscar a los perdidos, autoridad para declarar a Cristo como el Hijo de Dios y poder para establecer su iglesia a lo largo y ancho de este mundo. No cabe duda, amigos, estamos a las puertas de una nueva temporada. Y mi meditación es realmente cortita porque tengo que darle paso a mis otros dos hermanos. Pero para cerrar este tiempo, quiero compartirles una hermosa palabra que el Señor me mostraba en un tiempo de oración. Cantares, capítulo 2, versículo 10 al 14. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Amigos, sin duda la voz del amado es el tierno llamado que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo a nosotros, a su iglesia. Él nos está diciendo, levántense, levántense y vengan a mi encuentro. El invierno ha pasado, dice la palabra. Se refiere precisamente a esa temporada, a esa lluvia tardía que moja los campos para dar paso a una nueva estación, a la primavera espiritual. Esta es otra señal de los últimos tiempos, el derramamiento del Espíritu Santo. Se han mostrado las flores en la tierra. Esto nos habla de una gran cosecha de almas, como nunca antes se ha visto. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Esa es otra señal de la primavera, es otra señal de ese tiempo al que estamos a punto de entrar. El arrullo de la tórtola es un canto de cortejo. Es nuestro amado enamorando a su prometida, a su iglesia, a través de la voz del Espíritu Santo, preparándonos para nuestro encuentro con Él. La higuera ha echado sus frutos. Miremos hacia Israel, una higuera que está floreciendo, que está en el máximo esplendor de su primavera.
aprendamos de la higuera, dijo el Señor. Y las vides en cierne dieron olor. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos y estamos en cierne, estamos proyectando el aroma de Cristo. Escuche lo que dice 2 Corintios 2:15. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Usted y yo somos la fragancia de Cristo y estamos en cierne. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Amigos, el aspecto con que el Señor desea vernos, ese aspecto que Él mismo le dio a la iglesia, como dice Efesios capítulo 5, versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Versículo 27. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. El derramamiento del Espíritu Santo es otra señal de los últimos tiempos. Esta es la temporada, mis amigos, de la lluvia tardía, cuando el Señor está derramando su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, dice el Señor, para capacitarnos para la gran comisión, para ser testigos de Él, para ir a todas las naciones y hacer discípulos. Pero dependerá de nosotros, mis hermanos, ser vasijas para honra, ser depositarios de la gloria del Señor. Así que esta es otra señal, esta es la temporada a la que estamos próximos a entrar en los últimos tiempos. Platicábamos hace unos días con Sisi y cuando el Señor le dio esta palabra de Eclesiastés, me lo mandó y empezamos a buscar acerca de la tórtola. A mí, miren, me tocó de una manera increíble, porque la tórtola anunciaba y anuncia la primavera en Israel, anuncia el final del invierno. Por eso no es una temporada cualquiera, es la temporada. Y hablando sobre la tórtola, porque eso a mí se me quedó bastante grabado, y empezamos como les digo, a buscar, y encontramos un pasaje, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que cuando el niño Jesús iba a ser presentado al templo, decía la ley que se tenía que dar en sacrificio 2 palomas, y si la gente no podía pagar 2 palomas, tenía que dar 2 tórtolas, que son unas aves más pequeñas y por ende eran más baratas. Y justo antes, miren todo el simbolismo que hay ahí. Las tórtolas que iban a anunciar la primavera para Israel, la llegada del Mesías. Y lo que pasó después, dice la Biblia que había un hombre a quien Dios le había prometido que no iba a morir hasta que no conociera al Mesías de Israel. Y buscando acerca de las tórtolas, dice que fueron y compraron conforme a la ley las 2 tórtolas, y en eso iban caminando, y aquel hombre vio al niño y fue lleno del Espíritu Santo y entendió que ese niño era el Mesías. Y toda la oración que ese hombre hace de alabanza al nombre del Señor es increíble. Y al hablar de la temporada, y yo no me voy a extender porque precisamente por eso Sisi nos hizo el favor de bendecirnos con esta palabra. Al hablar de la temporada, hablamos precisamente de la temporada. Esto no es un tiempo más cualquiera. Este es el momento. Ahí sí que es el kairos, el momento exacto. Estamos viviendo el momento exacto. Y estamos viviendo el tiempo que se nos dijo mucho tiempo que iba a ser nuestro futuro.
Y por eso le pedí al pastor Jorge que nos hablara de que el futuro ya llegó. Hace muchos años nos decían, el futuro, ustedes los jóvenes son el futuro. Con Jorge tuvimos el enorme privilegio, Dios me dio el enorme privilegio de servir juntos ahí en la iglesia Amor Viviente Tegucigalpa cuando ambos éramos jóvenes, él más que yo sobre todo. Y esta historia era recurrente, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el futuro. Y el futuro ya llegó, estamos viviendo el futuro. Ya nuestro presente, este presente de hoy, lo vimos en el pasado. Y Dios nos ha ido encaminando, y por eso está increíble lo que Dios está haciendo con esto. Porque la forma en que Dios nos habló a través de la pastora María, a través de Sandra, ya ahora de Sisi, todo queda perfecto para decirles que el futuro llegó. Jorge. Muchas gracias, Marcos, por la oportunidad. Disculpas porque al mero momento en que dijeron empezamos, perdimos el fluido eléctrico aquí en Valle de Ángeles, y quiero antes que todo agradecer a mi esposa públicamente por asistirme en este momento y que pueda verme por lo menos algo acá y que podamos estar dentro de la transmisión. Le agradezco mucho a ella, en parte de todo es por ella que podemos estar enlazados de nuevo. Y Marcos y los demás personas que están aquí en el foro, mis hermanas, es hermoso escuchar lo que Dios ha puesto en sus corazones, y comparto mucho lo que hablaba Sisi. En esta temporada es trascendental la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Sin duda alguna, para estar entendidos en los tiempos hay que estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma en la cual nosotros podamos entender los tiempos, sino es a través de la comunión con el Espíritu Santo y de la guianza del Espíritu Santo. Y les voy a pedir disculpas antes de comenzar a hablar lo que deseo en esta noche, porque no me voy a referir tanto como un pastor en esta hora. Voy a referirme con muchas cuestiones que yo aprendí en el ámbito secular, en mi especialidad, que es historia. Y he escuchado mucho en estos últimos días hablar de que al salir de esta cuarentena no debemos de ser los mismos. He escuchado en muchas ocasiones estas palabras de no debemos de ser los mismos, y estoy totalmente de acuerdo, y estoy más que seguro que el mundo no será el mismo luego de que transcurra toda esta cuarentena, que en un proceso mirábamos en un inicio que iba a ser corto, pero en realidad hoy en día es un futuro incierto, ¿verdad? Y que vamos a tener que esperar para terminar con lo que es esta cuarentena. A eso en historia le llamamos cambios de paradigma. Estoy seguro que Marco conoce un poquito del tema, y a esto en historia nosotros le llamamos cambios de paradigma, y nos encontramos justamente en un cambio de paradigma histórico. Han mencionado aquí, nunca antes habíamos vivido este tipo de acontecimiento, un acontecimiento global, de una enfermedad global, nunca lo habíamos pasado dentro de la historia. Hemos tenido pestes, hemos pasado por otros virus, pero jamás a nivel global como lo estamos manejando hoy en día. Aparentemente hablamos solamente de aspectos tecnológicos, el hecho de estar englobados y estar en un mismo mundo, el hecho de la tecnología, pero también hoy en día físicamente lo estamos experimentando a través de esta pandemia. Y hablabas acerca de que estoy aquí precisamente por ser más joven entre los demás personas. Siento yo tan joven como otras generaciones de las cuales ya vamos a hablar. Quisiera mencionar, Marcos, de que hablar acerca de lo que está por venir en los próximos años es un poco complejo. Me sentaba yo a pensar cuando hablamos de este tema, entendidos en los tiempos, y decía yo, y me paraba en este punto histórico en el cual nos encontramos hoy en día,
y volteaba a ver un poquito en retrospectiva un par de años atrás y decía yo, nos encontrábamos preparados realmente, estábamos entendidos realmente del tiempo que iba a llegar. Muchos pastores, y vos la vez pasada lo mencionabas, hemos salido de nuestras cuevas y hemos descubierto el ciberespacio en esta temporada. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo uso de esta tecnología. Ahora que nos vino toda esta problemática, estamos reaperturando estos sitios para alcanzar a otros, para Cristo, para llegar a nuestras ovejas, para darle continuidad de pastoreo a nuestras ovejas. El decir estamos entendidos y preparados en los tiempos, creo que es un punto de reflexión más grande aún. Y personalmente, enfocárselo personalmente, me encontraba yo listo para esto. Hay algo que ha sonado también mucho: nadie estaba preparado para esta pandemia. Claro. Nadie estaba preparado para esta situación que estamos viviendo. Se ha mencionado mucho, y como iglesia nosotros también ser críticos hacia nosotros mismos y decir, la iglesia estaba preparada para lo que se iba a venir. No he escuchado yo salir nadie, yo lo mencioné, yo estaba seguro que esto iba a pasar, ¿no? A todos nos agarró de sorpresa y hemos tenido que actuar bajo la guianza del Espíritu Santo en lo que Él quiere hacer con la iglesia. Voy a ir un poquito rápido para poder abarcar todo lo que quiero mencionar, para llegar al punto que Marcos nos estaba mencionando. En los puntos estos de ruptura histórica, en los paradigmas, en los cambios de paradigma, normalmente surgen cambios. Y esos cambios, hay un pensador, un filósofo francés llamado Michel Foucault, que decía que el poder no lo debemos de estudiar desde arriba, sino desde la base, desde abajo. Y es un punto importante para que como iglesia miremos qué es lo que está surgiendo a partir de este punto de quiebre dentro de la historia y en qué nos va a enrumbar en las próximas décadas. Hay unas preguntas que me gustaría dejar y irlas contestando. La primera de ellas: ¿en qué nos encontrábamos nosotros? ¿En qué nos encontrábamos el mundo antes de que llegara esta pandemia? ¿Cuál era el rumbo social imperante justo antes de que esto comenzara? Porque hablamos mucho de este punto, pero no hablamos de lo que estaba sucediendo el año pasado justamente. Otra pregunta muy importante es: ¿qué estaba haciendo la iglesia justamente antes de entrar a esta situación? Y una cuarta pregunta que me gustaría dejar es: ¿qué hacía la iglesia ante la problemática social que enfrentábamos justamente antes de entrar en esta pandemia? 2020 suena como el año trascendental, sin embargo yo veo el 2019 como un año que nos dejó muchas experiencias, que vimos un movimiento social en América Latina, en Europa, en Estados Unidos incluso, un movimiento social muy grande. Y recordaba yo una palabra que Jesús le decía a los fariseos. Le decía a las ustedes ven el cielo, dice, y saben discernir si va a llover o no. Me acuerdo, mi abuela decía, hoy va a ser frío, y había que sacar los suéteres porque iba a ser frío ese día. Y le dice, pero no pueden discernir los tiempos. No podían discernir que estaban recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y justamente en eso quiero que pensemos un poco. ¿Qué estaba sucediendo en este año 2019? Vimos un montón de situaciones venir, e incluso empezamos el 2020, se nos vino como una tromba, una problemática tras otra. Sin embargo, en ningún momento, antes de entrar a esta situación de pandemia, nos detuvimos y dijimos, esto se viene. Ahora que estamos viviendo una problemática, justamente estamos tratando de discernir el tiempo que Dios está manifestando. Es una pausa engañosa, porque en estas pausas y en estos puntos de quiebre es donde se enrumba el mundo hacia destinos diferentes. Es una pausa que no debemos de tomarla con tranquilidad, sino con diligencia dentro de la iglesia. La palabra nos llama a ser diligentes, y este momento es el momento de preparar y alistarnos para lo que está por venir.
hacia adelante. Hace unos años atrás, en la década de los 90, exactamente en el año de 1991, un par de sociólogos estadounidenses, Neil Hope y William Strauss, dieron una teoría que es la teoría de las generaciones o de los ciclos generacionales, y que se ha popularizado en los últimos años, y en la cual se nos diferencia generaciones con características diferentes y en torno a lo que ustedes hablaban, en torno a la tecnología. Y actualmente nos encontramos con algunas generaciones que aún están vigentes: la generación del silencio, por ejemplo, la generación de los baby boomer, la generación X, la generación Y y la generación Z. ¿Por qué estoy hablando y traigo a mención esto? Durante las últimas décadas, hablando de los años 80, 90, inicios del 2000, la generación de los boomer y la generación de los X era quien tenía la mayor voz dentro de la sociedad y el mayor poder dentro de la sociedad. Sin embargo, en la última década, en la década que estamos viviendo y en la que viene hacia adelante, hay dos generaciones que han despertado y han alzado la voz: es la generación Y y la generación Z, los llamados millennials y la llamada generación Z. Y estas dos generaciones están trayendo no cosas nuevas, pero sí han tomado bandera de grupos que se han levantado en el pasado y lo han alzado con mayor fuerza. En el año 2019 se levantaron muchos movimientos sociales en todo el mundo, y el último que más llamó la atención fue el movimiento feminista, que levantó la voz prácticamente a nivel mundial, despertando desde Chile y extendiéndose a todo el mundo. Sin embargo, pregunto de nuevo, 2019, ¿la iglesia había levantado bandera en medio de todo esto? En la última década, estas dos generaciones, millennial y generación Z, han levantado su voz y se han hecho escuchar. Y primero los vimos en los medios de comunicación y los tomamos a broma. Luego siguieron alzando la voz. Y yo me considero parte de la generación de los millennials, ¿verdad? Por si se lo preguntan. Luego se tomaron lugares protagónicos con más fuerza. Ahora tienen una fuerte influencia sobre la generación presente y la generación que se va a levantar en las próximas décadas. Hoy en día, los temas más trascendentales que se tocan es acerca del tema de los derechos de las minorías, los matrimonios igualitarios, la libertad de escoger su propia identidad sin importar ningún elemento científico o biológico. Se ha levantado la voz pro aborto, se ha levantado la voz del desorden y el libertinaje sexual, etcétera, etcétera. Hemos estado escuchando a lo largo de esta última década que se ha ido levantando poco a poco, y la voz de estas dos generaciones ha tomado más fuerza y más auge. Hay algo bien importante que quiero señalar. Esta generación, dos generaciones a nivel secular, tienen una voz muy fuerte y tienen una voz preponderante en la sociedad. Usted ve que los jóvenes toman las plazas, usted ve que los jóvenes adolescentes y jóvenes adultos toman los lugares importantes para alzar su voz. Sin embargo, hay una diferencia entre esta generación secular y la generación millennial y generación Z cristiana. Y es aquí donde quiero hacer una reflexión como iglesia. Y vos hablabas acerca de, nos hemos estado preparando durante todo este tiempo, nos han estado hablando durante mucho tiempo para prepararnos para este momento. Pero sin embargo, veo una generación dentro de la iglesia, una generación millennial y una generación Z que ha callado. Por el contrario de lo que se ve en el ámbito secular, donde alzan la voz, donde dan a expresar ideas innovadoras, entre comillas, porque no pertenecen ni siquiera a esta generación, pero las ha abanderado como si fueran propias. En las iglesias estos dos grupos están callados. Justamente me metí a Google y ponía millennials cristianos. Lo primero que me aparecía es ¿por qué los millennials cristianos no quieren predicar el evangelio? ¿Por qué los millennials cristianos
no quieren evangelizar. Eso fue lo primero que me apareció, y me pareció sorprendente ver cómo una generación donde se necesita y es urgente hablar acerca de la palabra de Dios, calla en cierta manera. ¿Habrá culpabilidad en todo esto de parte de la iglesia? Son preguntas en las cuales debemos reflexionar. ¿Qué apertura le estamos dando a estas generaciones dentro de nuestras iglesias? Hay una preocupación muy vigente dentro de mí. Ustedes, los que conocen la obra de Amor Viviente Valle de Ángeles, saben que trabajamos mucho con jóvenes, y en sí el fuerte de Amor Viviente siempre ha sido los jóvenes. Y justamente en el mes de enero hablamos acerca de esta temática dentro de nuestro campamento del mes de enero, y invitábamos a una hermana, la hermana Dina Canales, a predicar acerca de esta palabra, a dar un taller, acerca de esta palabra, a hablarles acerca de estos temas, de cómo se está levantando todo este movimiento social, y quedaba sorprendido porque decía, este tema no lo conozco, fue un tema totalmente nuevo, y en realidad yo llevo un par de años preocupados con todo este bombardeo que están recibiendo. Actualmente los jóvenes pasan muy conectados dentro de las redes sociales. Una de las cuestiones que se nos ha complicado en este momento es poder llegar a ellos, incluso a través de las redes sociales. ¿Por qué razón? Porque el mundo les presenta algo mucho más atractivo y viene envuelto en este pensamiento social que se levantó en el año 2019 con gran fuerza, y el cual ha ganado mucha popularidad. Escuchaba yo a uno de los influencers, youtuber, decía, he tenido que borrar la mitad de mi contenido porque ya no encaja con la sociedad que era hace 5 años. Y cuando yo escuché eso me quedé sorprendido. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, el mundo cambió desde el 2015 al 2020. Ya no somos iguales, ya no somos los mismos. Volteamos a ver al cielo, vimos las nubes que se estaban formando, pero no buscamos los paraguas, no buscamos la forma de cubrirnos como iglesia ante todo este bombardeo. Hay cosas que no se van a poder detener. Hace muchos años, vos decías, se nos predicaba, y yo recuerdo muchas prédicas, y en sí una que fue la del pastor Mario Fumero, el reverendo Mario Fumero, que nos daba en uno de los congresos de jóvenes, entrando en el año 2000 creo que fue, y él nos predicaba acerca de la apostasía. Y la apostasía es bien complicado detenerla, pero yo no tengo por qué formar parte de ella. La apostasía puede venir sobre la iglesia y puede venir sobre el cuerpo de Cristo, pero en ningún momento yo tengo que pertenecer a ella. Así deben de estar nuestros jóvenes entendidos, que podrá venir la influencia del mundo sobre ellos, golpearles de frente, encararlos de frente, pero en ningún momento ellos deben de ser partícipes de las obras del Señor y mantenerse firmes ante el bombardeo que va a ser este mundo. Hoy en día uno no puede mencionar ciertos temas entre los millennials y la generación Z, porque son prohibidos hablarlos, y a veces son para confrontar pecados dentro de la misma sociedad, y nosotros debemos de ir callando. Hemos visto cómo en Europa y en Estados Unidos se han censurado a pastores. Hoy en día en América Latina estamos volteando a ver esas problemáticas para ver cómo nosotros vamos a hacer frente a ellas, o simplemente estamos esperando que la cuarentena pase y ver qué es lo que va a suceder. Vamos a aprovechar entonces para darle el paso a nuestra hermana Sandra Guillén. Vamos a aprovechar. Bueno, voy a tratar de ser breve. Me ha gustado todo lo que he escuchado, he aprendido muchísimo, creo que tienen razón. Contestando la pregunta del pastor Marcos, creo que la visión debemos retomarla como iglesia. Necesitamos retomarla porque creo que si él hablaba de las agendas, si no soltamos nuestras agendas personales y tomamos la agenda del Señor, el propósito que vamos a tener no va a tener fruto, va a ser infructuoso. Dios nos ha llamado y nos ha encomendado como principal papel el ganar almas, y es lo que creo que estamos desafiados a hacer eso. Por eso es necesario que retomemos nuestra vida. No digo que no la hemos tenido bien, pero
yo creo que se me pide hablar de adorar y yo creo que adorar es todo lo que hacemos. Podemos hacer todo si cuidamos a nuestra familia, si servimos a las personas, si vamos al trabajo. Todo lo que hacemos podemos hacerlo de una manera, en una forma de adoración a Dios. Creo que es importante el tiempo de adorar de verdad, el espíritu en verdad creo que ha llegado. Creo que necesitamos retomar esos tiempos a donde no importaba la hora, nos quedábamos escuchando a Dios y nos quedábamos buscándole, buscando su rostro, para resaltar lo que Él es, para poder darle gloria a quien es Él, para poder reconocer su majestad y ponerlo por encima de todo. Creo que parte de dejar nuestras agendas personales es empezar a darnos cuenta que debemos de poner a Dios en primer lugar, por encima de todo. La adoración no es un simple sentimiento, es poner delante del Señor todo nuestro ser, rendido completamente y derramado delante de Él para que Él haga lo que solo Él puede hacer en nuestras vidas. Adorar es simplemente confiar en Dios. Yo les mencionaba a Job. Job perdió todo y aún así pudo confiar en Dios. Este es un tiempo donde necesitamos verdaderamente confiar en Dios, confiar en su soberanía, entender que Él tiene planes, Él tiene designios y Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Adorar es un acto de fe, hermanos, amigos. Y cuando la vida se pone difícil, es más, creo particularmente que Dios nos está pidiendo una prueba de fidelidad y de fe en este tiempo, porque solamente cuando las cosas son difíciles, solamente cuando todo es caótico, es que podemos nosotros darnos cuenta que necesitamos a Dios totalmente. Y ahí es donde vamos a saber de qué estamos hechos como cristianos. He visto mucha gente derrumbarse, caer con muchos ataques de miedo, y yo creo que este no es tiempo de tener miedo, sino ser valientes. Leía en este capítulo completo de Crónicas, y la palabra que resaltan ahí en esta escritura base que nos dio el pastor Marcos, además de que necesitamos ser entendidos en los tiempos, estaba mirando que había gente que usaban, dice, ambas manos para usar las armas. Eran valientes, eran hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Dice también que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que se tenía que hacer. Prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Yo creo que esto es lo que Dios está queriendo hablarnos. Y no me quiero ir sin compartirles la palabra que el Señor me permitió, que está en Mateo 25. Mateo 25 es una escritura que nos debe de llevar a nosotros a poner nuestro corazón en sintonía con Dios. Se lo voy a tratar de leer rápidamente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Creo que, hermanos, que la búsqueda con Dios, creo que la adoración debe ser un estilo de vida, siempre. No importa si Dios viene hoy, si viene mañana, si viene en 10 años, en 20. Yo creo que debemos de prepararnos. La oración, además de la adoración, la oración nos prepara para la guerra. La oración nos conecta con la fuente. Entonces es cuando somos fuertes, es cuando sabemos qué decisiones tomar. Dios está queriendo guiar a su pueblo de primera mano. Dios está queriendo hacerlo. Y pienso que este ejemplo de las 10 vírgenes dice que las 5 prudentes nos hablan de prevención, gente que se previno, gente que estuvo alerta, preparación, esperando. Eran personas que estaban esperando. Como cuando uno va a recibir una visita, uno se prepara. Uno se prepara porque va a llegar esa persona y uno quiere estar listo para atenderle de la mejor manera. Entonces, es una situación con estas vírgenes que tenían una relación perfecta con Dios, una relación fluida, las prudentes. Como cuando nosotros necesitamos en algunos lados donde el agua no llega, la gente se aprovisiona y guarda el agua, porque el agua es un elemento vital. Asimismo, es la relación con Dios. No podemos estar ni tener éxito, ni tener paz, ni mirar hacia el futuro, ni hacer la labor de Dios, si no tenemos la unción fresca del Espíritu Santo. Cuando hablamos de las 5 vírgenes insensatas, no vivieron bajo unción, es no vivir bajo unción, una vida descuidada, a lo que sale, dirección, perdiendo el tiempo. Creo que no es el momento de perder el tiempo. Creo que necesitamos aprovisionarnos. Creo que necesitamos prepararnos para el día malo. Dios me daba una palabra y me decía que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Cuando uno necesita suplir una necesidad, o cuando uno, pues todos en algún momento somos seres humanos y las cosas nuevas pues nos asustan, vamos a decirlo así. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando tenemos una relación personal, fluida con Él, podemos entonces estar confiados, podemos entonces estar reposados, y solamente la oración es la que nos da esa convivencia, esa intimidad. Dios nos ha puesto a esperar en este tiempo, así como estas vírgenes estuvieron esperando. Dios nos ha puesto a esperar a todos nosotros. Entonces, no es esperar no solo por el momento de la venida, esperar durante el proceso, porque hay un proceso que vamos a seguir, como decía María. Van a venir quizás pestes, van a venir otras cosas difíciles, situaciones de la tecnología que nos van a, en vez de ayudarnos, hay cosas que nos van a perjudicar también. Entonces, necesitamos esperar no solamente el momento de recibir cuando el Señor venga, sino necesitamos mientras dure el proceso. Cada día de mi vida debe de ser un acto de adoración y de búsqueda con el Señor. Buscarlo en la mañana y agradecerle y pedirle que me cuide todo el día, y en la noche darle gracias por su fidelidad, como lo hacía el salmista. Entonces, miren, en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, dice alguna gente, el tiempo y todo se ha detenido. No es cierto que nuestras agendas personales se han detenido. Es que el Señor nos rompió la rutina totalmente. Y el activismo que teníamos, que muchas veces no es señal de que estamos también con Dios. Hacemos tantas cosas y no apartamos tiempo para buscarle. Y para estar fortalecidos necesitamos buscarle cada día. La iglesia debe despertar. Es tiempo que la iglesia despierte. Dios está probando nuestra fe y fidelidad. Cómo somos, cómo nos comportamos, lo que viene hacia adelante. Y yo creo que necesitamos revisarnos minuciosamente. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Porque es un tiempo que es una oportunidad de Dios. Me llama la atención el verso 8 que dicen las vírgenes: las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Me suena esto que las cosas con Dios son una búsqueda personal. Yo no puedo esperar que otros hagan por mí lo que solo yo debo de hacer, buscarle al Señor. Es una responsabilidad personal buscarle, aprender a depender de la fuente, tener un corazón quebrantado. Estoy cerrando porque sé que es tarde. Tener un corazón quebrantado. Mucha gente cree que tienen mucho tiempo y no es cierto. En el verso 6, 5 y 6 dice que cuando se tardó un poco, dice, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron, pero lo interesante es que hay unas que estaban preparadas. Lo interesante es que tú debes estar avispado, alertado, preparado. Mucha gente cree que tiene todo el tiempo y no es así. O viene el Señor, o nos morimos, o nos vamos de este mundo, o Dios nos levanta, cualquier cosa puede suceder. Entonces, piensa algunas personas, tengo suficiente tiempo para arrepentirme. Creo que no. Miren, si hay algo que yo admiré de Eduardo King, pocas veces lo pude ver en conferencias y no tuve tanta la dicha de otras personas, pero yo miré en él un hombre quebrantado completamente. Él era un hombre quebrantado delante del Señor. Yo lo recuerdo, se sentía aquella humildad, aquella dependencia de este hombre en Dios, y yo creo que a eso nosotros necesitamos volver. Poder tener un corazón quebrantado, arrepentirnos de nuestros hábitos. Muchos de nosotros con una tremenda falta de perdón, el rencor, las enemistades entre nosotros, la indiferencia y otra cosa que es terrible, porque cuando esto viene, ya puede mandar Dios los juicios que mande. Hay gente que tiene dureza de corazón y no la va a asustar ni a despertar nada. Necesitamos entonces buscarle a Dios. Dice en el último versículo aquí, se cerró la puerta, dice, y ellas corrieron, Señor, Señor, ábrenos. La puerta se cerró, no sabemos cuándo dejaremos este mundo, o si el Señor vendrá de repente, si uno puede perder la oportunidad. Y miren, palabras de Jesucristo, dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo creo que esto no es por miedo, yo creo que es porque necesitamos buscar a Dios de todo corazón, arrepentirnos. Tenía otros versículos, pero no los voy a leer, solo voy a hacer referencia en Joel, que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Necesitamos arrepentirnos de verdad, que sea de verdad, que podamos nosotros mismos experimentar, no una cuestión superficial. Dios está cansado de cosas superficiales. Ahí mismo miramos que era una costumbre que tenían los judíos y los hebreos de arrancarse los pelos, las barbas, cuando ellos querían hacer y rasgar la ropa como una señal de duelo. Pero hubo un tiempo que ellos cayeron en una situación de, como que eso lo vieron normal, cayeron en la rutina. Muchos quizás hemos caído en la rutina. Muchos estamos malinterpretando los tiempos. A veces muchas personas sienten que todo está bien con ellos. Dicen, Dios me está bendiciendo. Yo soy una persona bendecida. Ojo con esto. A veces Dios nos bendice para hacernos un llamado también a nuestro corazón. Este es el tiempo apropiado para buscar al Señor y arrepentirnos de todo nuestro corazón. Un arrepentimiento profundo, no algo superficial que carezca de profundidad. Algo que nos lleve a nosotros a tener un quebrantamiento genuino en nuestras vidas. Algo que nos haga a nosotros sentirnos conformes con el entender que le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado, le hemos ofendido con nuestras acciones. Y ahora, no importa si el Señor va a venir ya o más adelante, usted y yo no hemos terminado, no ha terminado todavía el trabajo que Dios nos delegó. El trabajo que Dios nos dio a cada uno de nosotros no ha terminado. Hoy más que nunca, Dios necesita testigos valientes, gente que no se dobla. Dice Isaías, con esto cierro, 60. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti
sobre ti será vista mi gloria. Yo me quedo con eso. Yo quiero ser una de las personas que por la fe, por la convicción, la confianza, haga conforme a lo que Dios quiere, renunciar a mi propia agenda, votar mis propios pensamientos para permitirle al Señor que Él sea el que gobierne mi vida, el poder servir como un instrumento de justicia. Así es que les invito a todos y cada uno de ustedes a retomar también si algunas cosas las hemos dejado. No sé, Pastor Marcos, si usted... Yo solo quisiera retomar un par de palabritas para... Un canto de oración. Claro, claro. Solo quiero retomar un par de palabritas antes de terminar, Sandra, y es precisamente reflexionando lo que usted nos está diciendo, es cómo realmente olvidamos una vida de adoración, una vida de oración, y cómo el COVID nos ha venido en muchos casos a poner en evidencia, porque resulta que algunos que somos diabéticos comíamos chancho sin ningún problema y tomábamos refrescos de cola sin problema, pero hoy no salimos de la casa por miedo al COVID. Resulta que algunos que fuman, que toman, no tenían problema en fumar y en tomar, pero hoy le tienen miedo al COVID. El hecho de que la iglesia retome una vida de oración y de adoración en medio de cualquier circunstancia. Y pues antes de despedirnos, vamos a despedirnos con un tiempo de adoración. Y antes quiero agradecerle a Sisi, que se tuvo que desconectar. Quiero agradecerle al pastor Jorge. Quiero agradecerle obviamente a nuestra amada hermana Sandra. Quiero agradecerle a la pastora María, a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por disponer de su tiempo y por dejarse usar por el Señor. Nos han bendecido a todos en gran manera, y a los que se conectaron y que siguen conectados, Dios les bendiga. Compartamos la palabra del Señor. Si esto que hablamos hoy fue de bendición para sus vidas, como siempre les digo, por favor compártanlo. Estoy seguro que será de edificación para cada persona que a quienes ustedes se lo hagan llegar, porque su palabra no volverá vacía. Y nos despedimos con este tiempo de oración. Solo por favor, pastora, pastor, despídanse antes de que la hermana Sandra nos dirija en un tiempo de oración que creo que es más que propicio para cerrar este foro titulado Entendidos en los tiempos. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden, en medio de toda esta pandemia que estamos enfrentando, hay dos cosas que no cambian, y es nuestro propósito como creyentes de ser testigos, y la paz de Dios no cambia, está aquí, está con nosotros, así que caminen tanto en el poder y la paz de Cristo. Amén. Muchas gracias también, Marcos, pastora María, hermana Sandra, hermana Sisi, por la enseñanza que se ha impartido el día de hoy. Creo que vamos con expectativas a seguir en esta labor, y creo que los hermanos que nos han escuchado a lo largo de toda esta transmisión también van enfocados a saber los tiempos que estamos viviendo. Y gracias, Marco, por aperturarnos estos espacios que los había ganado el mundo: YouTube, Facebook, Twitch y tantas plataformas que hoy en día como cristianos estamos adentrándonos, y ojalá que pasado este tiempo continuemos siendo de impacto dentro de ellas para alcanzar a los grupos que no se han podido alcanzar a través de otros medios. Así que muchas gracias, el Señor les bendiga. Amén. Adoramos al Señor, hermana Sandra. Voy a invitarles ahí donde están, que podamos ponernos en sintonía con Dios, para adorarle, para rendirnos a Él. Señor, tú eres todo lo que necesitamos en nuestra vida. Por eso venimos con un corazón rendido, porque sabemos que tú eres la única esperanza. Tú eres la esperanza en todos los términos de la tierra y de los más recónditos confines del mar. Hoy te bendecimos, Señor, esta noche.
Te damos gracias por tu misericordia. Te buscamos queriendo hallarte. Te buscamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y nos rendimos a ti en este momento, Dios. Yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Oh, a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Buscamos tu rostro. Gracias, Jesús. Suprema adoración. Adorar es todo en mi vida. Bendecir es la razón. Arde en mi corazón, agradarte, mi gran deseo, mi gran anhelo. Así es, Dios. Adorar es lo que más quiero, el aliento en mi ser. Poderte estar aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Jesús. Gracias, te bendecimos, Dios. Yo quiero ser Así. adorador. Gracias, Jesús. Gracias. Te adoramos, Dios. Yo quiero ser Gracias. adorador ante tus pies arrepentido. Que se deleitan tu presencia y su deseo es amarte. Gracias, Jesús. Exaltamos el nombre del Señor. Te exaltamos, Dios, por sobre todas las cosas. Y Señor, antes de concluir nos ponemos, Dios, en la brecha por esta iglesia de
que tú fundaste cuando te entregaste en la cruz del Calvario, Dios. Y hablamos una palabra de fortaleza para tu iglesia alrededor del mundo, Dios. Una palabra de fortaleza para tu iglesia en donde quiera que estén pasando esta situación, Dios. Amén, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Ayúdanos a ser la iglesia que tú que anhelas. cada uno de nosotros seamos esa iglesia por la que tú moriste, Dios. Una iglesia más allá de las denominaciones y más cercana a tu palabra, Dios, que es viva y eficaz. Amén. Padre, bendecimos, Dios, bendecimos a tu iglesia y, Señor, danos las fuerzas, el denuedo, Dios, para retomar una vida, Dios, de adoración, Señor. Amén, Señor. Padre, para ser verdaderamente entendidos en los tiempos. Espíritu Santo, Amén, Jesús. tú nos hablas, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de las ministras y los ministros que hoy, Dios, nos acompañaron, Dios. Gracias por sus ministerios. Padre, sígueles llevando, por favor, de gloria en gloria y de victoria en victoria para la gloria de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús bendecimos a cada persona que se conectó y a cada persona que va a ver, Señor, esta transmisión después. Amén. Porque tu palabra permanece para siempre, Dios. Aleluya. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hablado hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados Muchas hermanos, gracias. perdón, Sandra, discúlpeme. Muchas gracias por la invitación y ha sido de mucha bendición para mi vida. Dios les bendiga. Amén. Y bueno, a usted le invito a que nos veamos en la próxima transmisión de su palabra. No volverá vacía. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.